Muy bien. Estamos en la sección del día miércoles. Este día nos presenta la maravillosa gracia del Señor nuestro Dios en la persona de Jesucristo, que le otorga al apóstol o al discípulo, en este entonces Pedro, cuando llega a negar a su Señor. Podemos ver que Lucas capítulo 22 nos presenta todo el panorama de este escenario o del relato de este día. En realidad, podemos aprender lecciones de lo que fue el fracaso del discípulo, conocido como en ese entonces discípulo Pedro o Simón Pedro. Las intenciones de Pedro eran realmente buenas. La conducta de Pedro se mostraba a favor de su Señor, pero podemos ver que hay una constante, la suficiencia propia, la confianza propia en sí mismo lo llevó a caer. Y eso le puede pasar a usted, me puede pasar a mí y le puede pasar a todo aquel que confía en sí mismo y no se fía de Jehová de todo su corazón. Vea lo que dice en este día la lección, buscándolo en la Biblia, en el capítulo de San Lucas, en el capítulo, estamos en el capítulo 22, del versículo 31 en adelante. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Piense por un momento, Jesucristo había estado con sus discípulos, había orado con ellos, había estado prácticamente en la institución de la Santa Cena, había estado en un momento muy especial y ahora Él les explica algunas especificaciones de su reino, algunas cosas que eran de mucha importancia. Además, Él les dice: he aquí os asigno un reino como mi Padre me lo ha asignado a mí. Pero entonces se refiere a Pedro y le dice: mira, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es muy importante porque el Señor Jesús le está dando instrucciones al apóstol Pedro. Ahora, Pedro no acepta la palabra del Señor y le dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire la suficiencia propia. Mire lo que es la arrogancia del ser humano. Y entonces, versículo 34, y le digo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Ustedes conocen el relato. Aquí sucede un diálogo entre Jesucristo, los discípulos, Pedro, y hay aquí una controversia entre si Pedro niega o no al Señor. Un poco más adelante dice la Biblia que Jesucristo se apartó a un lugar aparte y se puso a rodillas para orar al Señor. Y estando en agonía, el Señor Jesús oraba. Recuerda que estaba en el Getsemaní. Su sudor era como gotas de sangre. Y llegó un momento en que terminó de orar, Él se levantó, se aproximó de los discípulos y ahora resulta que aparece una turba en contra de Jesús, entre los cuales venía Judas. Judas besa al Señor, entrega al Señor y ahora lo que pasa es algo interesante. Los que estaban allí con Jesucristo, Pedro y todos los discípulos, dijeron: Señor, usamos las espadas. Pero Pedro no preguntó si usamos las espadas. Pedro sacó la espada e iba a arrancar la cabeza de uno, cuando lo que hizo apenas fue cortar la oreja porque alguien lo detuvo. Miren lo que dice el versículo 49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Tocando su oreja lo sanó. Ustedes recuerdan la experiencia. Ahora se llevan a Jesús. Jesús es apresado, se lo llevan y empieza el calvario, el martirio. Ahora Pedro se fue detrás de la multitud simuladamente. Dice la escritura que se fue de largo y estaba de largo viendo. En el versículo 55 dice que Pedro se sentó también entre ellos los que estaban de alguna manera causándole el sufrimiento a Cristo. Ahora, pero una criada vino y lo reconoció. Versículo 56. Y le dijo: mire, de verdaderamente tú estabas con él. Y dijo: ¿qué estás hablando, mujer? Yo no soy del que tú estás hablando. Pero un poco más adelante, el versículo 58 dice: viendo lo otro, le dijo a Pedro: tú
tú eres el hombre que estaba con él también. Y dijo Pedro, no, no, yo no soy ese hombre. Más adelante en el versículo 59 dice que otro le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, yo no soy. Pero un poco más adelante alguien más le dice, verdaderamente tú andabas con el Galileo. Decir que andaba con el Galileo es decir, tú vienes de la tierra de los que son pleitistas, que andan haciendo subversión, que andan haciendo guerra en contra del gobierno. Ahora, pero Pedro viene y niega a su Señor. Y es interesante lo que pasa. Versículo 60. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces Jesús vuelto, el Señor miró a Pedro. Miró a Pedro, dice Lucas capítulo 22, versículo 61. En otra versión de la Biblia dice, Jesucristo miró a Pedro y le amó. Ahora, Pedro cuando sintió la mirada del Señor Jesús, sintió en su corazón algo que se rompió. Entonces sigue diciendo el versículo 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. En realidad, Pedro tenía muy buenas intenciones, pero Pedro reveló lo que había en su corazón humano, débil, carnal, pecador. Él hizo concesiones, dice aquí la lección. La historia de Pedro aún aquí es triste, muy instructiva respecto a lo devastador que puede ser el resultado de hacer concesiones, transgredir con el pecado. La historia cristiana está repleta de las consecuencias terribles. La vida misma está repleta de concesiones con la vida misma, con las cosas de esta vida. Hacer una concesión significa ceder, oye bien, a su derecho. Si usted cede a su derecho de ser un hijo de Dios, está cediéndole el terreno al pecado, al mal y al mismo diablo. Ahora, para Elena G. de White, la concesión de Pedro y su fracaso comenzaron en el Getsemaní, cuando durmió en vez de orar, por lo que no estuvo preparado espiritualmente para lo que venía. Si hubiera dedicado ese tiempo a la oración ferviente, escribió Elena G. de White, no habría negado a su Señor. Ahora, Pedro falló. Tú fallas, yo fallo, él falla, todos fallamos, todos caemos. Pero ¿saben qué? Aunque Pedro negó amarga y terriblemente a su Señor, Pedro pecó, cayó, pecó horriblemente. Pero Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabunda la misericordia, sobreabunda el amor, sobreabunda el perdón. Y esto fue lo que pasó con el apóstol Pedro. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué lecciones poderosas para nosotros sobre la realidad de la gracia de Dios? A pesar de nuestro fracaso, deberíamos levantarnos y avanzar por fe. Pedro sabía que él había sido perdonado, recibió el perdón, comprendió el evangelio. Entonces, como Pedro entendió su pecaminosidad humana, recibió la gracia y el perdón de Dios, ahora él tiene la autoridad, el poder en la unción del Espíritu Santo para entender la grandeza del amor, la misericordia, la gracia y el perdón de Dios. Qué profundidad del amor, él lo entiende bien. La gracia de Dios para con todos los pecadores se demuestra en la experiencia del apóstol Pedro. Cuando Pedro sale, llora amargamente, se arrepiente, reconoce que falla al Señor y entonces el Señor viene y lo restaura, lo levanta y lo convierte en un líder poderoso para la honra y la gloria de nuestro Señor. ¿Cómo podemos nosotros tener esta experiencia? Bueno, tenemos que ver a los pecadores no como perdidos, sino como candidatos para el reino de los cielos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, aunque alguna vez hayas negado a tu Señor, yo quiero decirte que aunque la Biblia dice, quien le niegue delante de los hombres, él también le negará delante de su Padre. Pues yo quiero decirte que eso podría pasar si tú no reconoces que has negado al Señor en público, te arrepientes como el apóstol Pedro, entonces el Señor te puede restaurar y confirmar, como cuando reconfirmó al apóstol Pedro diciéndole, me amas, apacienta mis ovejas. Me amas, apacienta mis ovejas. Me amas, Pedro, apacienta mis ovejas. 3 veces le negó y 3 veces lo confirmó
para honra y gloria de su nombre. Pedro fue restaurado y tú y yo también podemos ser restaurados. Continuemos con la lección del día jueves. Descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es Pedro como líder de iglesia.